Venezuela. En 8 minutos ustedes verán una historia que jamás ha sido contada. Y ese día yo lo abracé. Cuando tú le sientes la tristeza en el alma a alguien y él se fue, yo me quedé con esa presión en el pecho, pues, de sentirle la tristeza cuando lo abracé por última vez. Y mi hermano, entre sus lágrimas, hermana, ya hay un... Mataron, mamá. Pero mataron. Yo sentí que el mundo se me iba, ¿sabes? Se me escapaba la vida. Fueron los peores 3 días de mi vida. Porque si hayan pasado ya casi 7 años, él es irreemplazable. Él era mi otra mitad del mundo. Él era toda mi alegría. Él era la persona con la que yo decidí hacerme vieja y morir al lado de él. Y bueno, nada, no pasó por el egoísmo, por la maldad, por el odio, por la prepotencia. Y a partir de este momento vamos a iniciar un ciclo de asambleas de calle en todo el territorio nacional. Asambleas de calle con una meta, con un tema a discutir, la salida. Que la salida tiene que ser, primero que nada, popular. Gente que quiera la salida. Gente que quiera ser la fuerza de un pueblo que busque cambio. Y comenzó la nueva fase de agresión de la Casa Blanca. Apenas 9 años después que Nicolás Maduro ganara la presidencia tras la muerte de Hugo Chávez, cables filtrados de Wikileaks revelaron 12 años de financiamiento de Estados Unidos a Leopoldo López. El plan, la salida, fue uno de ellos. ¿Cuándo termina esto para usted? Cuando logremos sacar a quienes hoy están gobernando. De hecho, hay una serie de cables de Wikileaks que en el 2011 señalaban que no era una figura aceptable, que era un personaje conflictivo, que tenía unos rasgos muy agresivos y que por tanto no era la figura idónea para construir ese imaginario, para hacer esa propaganda en contra del gobierno de Venezuela, del gobierno legítimo venezolano. Esa fue la razón por la que Leopoldo López renunció a ser candidato a la presidencia en el 2013 y dio paso a Enrique Capriles. Pero al perder Capriles las elecciones presidenciales y la oposición las elecciones locales de gobernaciones y alcaldías que promocionaron como un plebiscito contra el presidente Nicolás Maduro, que ganó abrumadoramente, Leopoldo López vendió su estrategia de guerra. En primer lugar, para ellos, la guerra y el estado de guerra en Venezuela se convirtió en un enorme negocio. Y era necesario el diseño de un guión de guerra en Venezuela. Esa audienciación le narró al mundo y sobre todo al Senado norteamericano, al Parlamento Europeo, a las Cortes Internacionales, que en Venezuela estaba ocurriendo una guerra y que esa guerra necesitaba ser atendida. Una fuerza en la calle que permita que millones de venezolanos se sientan no solamente interpretados, sino comprometidos con la articulación de una salida. La salida fue además una expresión de una violencia inusitada. Es decir, que incluso comparada con la del 2017 fue poco. Lo que nos esperaba después era peor. Entonces hay que observar cómo fue escalando esto. Es decir, esa ya fue una violencia que fue llevada a la calle, se atizó, vamos a decir así, el descontento, bueno, que legítimamente puede tener y tenía en aquel momento una parte considerable de la población opositora, como lo tuvo también en el tiempo de Chávez. Sin embargo, se veía claramente que la estrategia no era solo protestar. Y este guión calza perfectamente con los esquemas de intervención que ellos tienen diseñados. El equipo Leopoldo López hizo un guión a la medida
de las formas de intervención internacional que estos centros de poder utilizan. Así que todo calzado a la perfección. A partir del 12 de febrero del 2014, fueron 4 meses de acciones terroristas urbanas, conocidas como guarimbas. El llamado de Leopoldo López, La Salida, dejó más de 800 personas heridas, más de 10.000 millones de dólares en pérdidas y 43 personas fallecidas. La mayoría no tenía que ver con las acciones de calle. Bloqueos impuestos que impedían la libre circulación y muy violentos. ¡Una emergencia, mi amor! ¡Está sangrando demasiado! ¡Está sangrando demasiado, mamá! ¡Déjamelo pasar! Vamos a ir a ver. Acá vemos cómo conseguimos a un señor, el cual no quieren dar paso. Y vemos que sí está grave. Arrancamos una misión muy triste, porque la noche de este domingo nuestra intérprete de señas de la misión Meridiana, Adriana Urquiola, fue asesinada en medio. Hay un desvío hacia los Nuevos Tec, que eso estaba tomado por 15 encapuchados, colocando barricadas. Se escuchan de 5 a 8 disparos, y es allí donde mi esposa cae a mis pies agonizando sin signo de vida. Se dé cuenta de que ya es hora de parar y que queremos paz para todos, que tenemos que unirnos por Venezuela y por la vida. No podemos seguir matándonos. Que si él no hubiese convocado a las marchas, si él no hubiese llamado a la gente a la calle, si él no hubiese llegado a sembrar ese odio, ese reconcomio entre los venezolanos, hoy en día yo no estuviese aquí. Hoy en día yo les garantizo que así como yo y como muchos estaríamos en nuestras casas, con nuestros familiares, estuvieran nuestras familias completas. 7 días después de haber iniciado las acciones violentas, Leopoldo López se entregó a la justicia. Las investigaciones y los hechos revelan que esta acción era parte de su plan, una trama que se desarrolló con fuerza desde la cárcel. Sin enero se dan hoy, se dan a la asamblea, se da la ley, no se aprueba la ley, no sé si hay el acuerdo internacional mucho internacional que se presiona llegó a ser presidente más del mundo. La oposición ganó la Asamblea Nacional en 2015. Leopoldo López creía que conseguiría la libertad. Calculó mal.